Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Para mí es un placer compartirles un poquitico pues, de la trayectoria que hemos tenido en Praxis Consultores a través de estos 15 años en temas relacionados con acompañamiento del direccionamiento estratégico. Es un tema bastante amplio, profundo. Me encantaría pues poderme quedar mucho más tiempo compartiéndoles algunos conocimientos que estoy segura que ustedes también tienen muchas experiencias exitosas, pero pues claramente tenemos tan solo 50 minutos. Entonces, bueno, sin más preámbulos, les quiero contar que hemos tenido la oportunidad de acompañar varias compañías en el diseño del plan estratégico y de esa síntesis, de esos acompañamientos del diseño del plan estratégico, hemos sacado estos 7 pilares o claves básicas para lograr que el plan estratégico realmente sea exitoso y llegue a un término de lograr los objetivos y las metas. El primero es cómo realizar un análisis del contexto simple, práctico y que arroje una información de valor. Ya lo habíamos hablado o lo había dicho Diego. Para poder hacer un análisis del contexto, tenemos que asegurarnos que tenemos una claridad sobre nuestra capacidad operativa actual y creciente que tenga la organización. O sea, cuando yo analizo el contexto, analizo los factores externos e internos. Y sobre ese análisis del contexto, si identifico una debilidad, si estamos utilizando el DOFA, una fortaleza, una amenaza, una oportunidad, inmediatamente debería definir o un objetivo estratégico o no siempre los objetivos estratégicos responden a todas las debilidades, oportunidades, amenazas y oportunidades, sino actividades en el día a día. Para definir esas actividades en el día a día o esas acciones que van a dar respuestas a esos análisis del contexto, tenemos que tener en cuenta esa capacidad operativa que tengo para responder. O sea, yo no puedo definir un objetivo estratégico si no aseguro que los recursos que van a implicar llevar eso a feliz término los tenga o al menos pueda hacer una inversión para tenerlos. El segundo punto clave en el análisis del contexto, espérate porque está repetida, qué pena con ustedes, es el impacto en los beneficios recibidos por las partes interesadas. Todos ustedes saben hacer el típico análisis del contexto DOFA, en donde identifico debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas. Y finalmente, sobre ese análisis del contexto, yo tengo que saber qué priorizo. No todas las debilidades las tengo que gestionar, ni todas las amenazas las puedo gestionar por la capacidad operativa. Entonces, ¿cuál va a ser ese criterio para poder priorizar? Pues el impacto de ese beneficio que va a tener sobre esas partes interesadas. ¿Cómo podemos, digamos, aterrizar esto en una matriz o en un documento? Nosotros, para quienes estén interesados, pueden escribir a través del grupo de Udagua una solicitud de una plantilla en la que ustedes van a poder tener un ejercicio práctico de cómo, o sea, hacer que ese análisis del contexto realmente evalúe la capacidad operativa y evalúe el impacto que tiene las estrategias en las partes interesadas. El segundo punto clave es la revisión de tendencias. Una vez yo he analizado el contexto, yo digo, por ejemplo, voy a dar un ejemplo del sector, no sé, Diego, si me puedas orientar un poco sobre qué sector está altamente representado aquí en el grupo que nos acompaña hoy, si el sector, digamos, de servicios o el sector de producción, ¿me orientas un poco, por favor? Bueno, hay de varios sectores, hay del sector gobierno, ingeniería, salud, tecnología. Ok, voy a tomar el ejemplo del sector salud, que es un sector pues que manejo bastante bien. Vamos a pensar que somos una entidad, por ejemplo, una institución prestadora de servicios de salud del sector, por ejemplo, público, y hacemos un análisis del contexto en donde identificamos que el contexto externo tiene una amenaza relacionada con un rediseño o un rediseño del modelo de salud y de la forma como hoy opera la salud en Colombia, que de hecho es una amenaza posible con un alto nivel de probabilidad. Y sobre, digamos, esa amenaza define un objetivo estratégico. ¿Y cuál podría ser ese objetivo estratégico? Por ejemplo, rediseñar el modelo de negocio o al menos no, o sea, rediseñarlo en caso de que se llegue a dar para poder responder a esas nuevas exigencias de ese modelo de salud. Para ese rediseño, yo tengo que
tener en cuenta las tendencias del mundo. O sea, ¿qué se está hablando en el mundo sobre modelos de salud? Que el país con mayor desarrollo o mejores niveles de servicios en modelos de salud, ¿qué está haciendo? Y sobre eso, mi objetivo estratégico tiene que tener en cuenta las tendencias. Es importante que sepan que el plan estratégico antes se enfocaba, digamos, en un plan estratégico de 10 años. Hoy en día incluso se habla de el plan estratégico de bebés, que es a 8 o 9 meses, por el tema de la pandemia, en donde todo se movió muy rápidamente. Entonces, si bien es cierto, uno puede hacer un plan estratégico, digamos, estructurado a 3, 5 años, ya no es recomendable hacerlo a 10 años, es clave que cada 6 meses, cada 5 meses, revisemos esas tendencias que cambian con mucha frecuencia y revisemos ese cambio de contexto para saber si esos objetivos que hemos diseñado o no son claves o siguen siendo pertinentes basados en lo que nos marcamos como hoja de ruta. Es clave que esa revisión de tendencias solemos hacerlo solo con nuestro sector y hacer una comparación con otros sectores nos da, incluso completamente diferentes, nos da una visión de cuál es la tendencia en el mundo de forma general, de forma, digamos, estratégica desde el punto de vista de cómo están creciendo los negocios, de cómo están creciendo las industrias, de cómo van los enfoques, por ejemplo, de los modelos de negocio en el mundo. Entonces, un segundo elemento clave para diseñar un plan estratégico definitivamente es el tema de tendencias. El tercer punto es cómo incorporar la innovación como pilar fundamental. Hoy en día la innovación es un tema, pues, que todo el mundo dice, queremos trabajar en innovación, estamos trabajando en innovación, pero realmente no todas las organizaciones definen esto como un objetivo estratégico, sino que lo definen como acciones puntuales. Entonces, por ejemplo, un objetivo, un pilar, debería ser en todas las organizaciones que no están completamente permeadas desde un proceso estructurado de innovación, diseñar un proceso y trabajar la innovación como algo transversal en sus organizaciones. Entonces, realmente la innovación debe ser algo que toque no solamente el producto o el servicio, que es en donde usualmente lo vemos, sino que también toque la estructura estratégica desde el punto de vista de la operación de los procesos. Y para ello, por ejemplo, un objetivo estratégico podría ser implementar una cultura de innovación, implementar un proceso de innovación que permita que sea el ADN de la organización o incluso una competencia corporativa en temas de innovación. El cuarto pilar clave es la cultura. Y en esto quiero detenerme un poco. La cultura es algo que nos permite que las cosas se den o no se den, que los resultados se vean o no se vean. Y todos sabemos que el papel lo aguanta todo y que escribimos planes, objetivos estratégicos súper estructurados, incluso muy bien organizados, definimos, digamos, planes operativos que nos van a llevar a cumplir esos objetivos, pero en el momento en el que ya pasamos a hacer eso realidad, empezamos a tener una cantidad de resistencias, detractores y una cantidad de incomodidades muy, muy fuertes que permiten que realmente el objetivo estratégico no se cumpla. Entonces, en ocasiones esa cultura no la vemos porque nunca la diagnosticamos y nunca la verificamos si realmente se está dando en la organización una cultura. En temas de cultura se habla de perder la energía en valores negativos, como por ejemplo tener procesos o áreas que están completamente aisladas y no interactúan entre los procesos, y esa falta de interacción de procesos afecta finalmente el desarrollo del objetivo estratégico, o otros valores corporativos que no fluyen. Es el tema de trabajar, por ejemplo, muchas horas o no tener un estilo de comunicación clara por parte de los directivos. Nos tenemos que preguntar también qué valores y qué comportamientos asociados debemos ajustar en nuestra cultura para lograrlos. Entonces, voy a dar un ejemplo en el sector salud. Pensemos que un objetivo en el sector salud es prestar, o sea, desarrollar una cultura de un servicio humanizado. Y hoy en día, por experiencia propia, he identificado que se hacen una cantidad de programas y de capacitaciones para lograr que el servicio se implemente,
pero al final realmente no se vive, no es una cultura que se tenga arraigada en el corazón de las personas. ¿Por qué eso sucede? Porque finalmente no logran identificar los valores actuales de la organización con los valores deseados para lograr realmente tener un desarrollo cultural desde el punto de vista humanizado. Por lo tanto, las organizaciones tienen que asegurarse de que eso que hoy es aparentemente invisible, pues se mida y se gestionen planes de acción para lograr una cultura basada en el enfoque estratégico que queremos. De los temas típicos que encontramos, por ejemplo, en temas de cultura, hay temas relacionados con, la mayoría de las empresas quieren trabajar temas de cultura con tener una cultura, digamos, enfocada a resultados, o sea, que los directivos realmente se enfoquen no tanto en la tarea, sino en lograr el resultado. La mayoría de los objetivos, digamos, estratégicos requieren un tema de cultura de agilidad, simplicidad. Muchos objetivos estratégicos también, por ejemplo, requieren temas de cultura relacionados con enfoque al cliente o enfoque, digamos, a la experiencia del cliente. Yo los invito, obviamente esto es algo muy genérico, quisiera poder tener el tiempo de revisar un plan estratégico y ver, pues, digamos, en la práctica cómo lo aplicaríamos, pero yo les invito a que empiecen a pensar eso que ustedes hoy tienen en sus objetivos estratégicos, qué componente de su cultura y sus valores corporativos, no los que tienen pegados en la pared, sino los que viven en la realidad y se sienten en la cultura real, pueden ser un factor de riesgo para que ese objetivo estratégico se dé. Y si son factores de riesgos, pues un objetivo en sí mismo debería ser trabajar en esa cultura que requiere el desarrollo de esos valores para que esos objetivos estratégicos realmente fluyan. Está clarísimo que si no involucramos y empoderamos al equipo de trabajo, finalmente el desarrollo de los objetivos estratégicos no se van a lograr. Por lo tanto, una de las formas más importantes de involucrar al equipo de trabajo es empezar a romper paradigmas. ¿Qué paradigmas debemos romper? El primero es que a veces pensamos que nuestro equipo de trabajo es un equipo de trabajo muy operativo y que como es tan operativo no me puede aportar en un pensamiento estratégico. Por lo tanto, debo asegurarme que aunque mi equipo sea operativo, pues sea el espacio precisamente para discutir y para que ellos empiecen a ver una visión más estratégica y empiecen a entender por qué ese objetivo estratégico realmente se logra. Quiero comentarles algo. Como les había dicho anteriormente, hemos tenido la oportunidad de acompañar a varias instituciones en diseñar su plan estratégico y en gestionar su plan estratégico para que sea una realidad. Y en ese camino nos hemos encontrado con estas realidades en las que la alta dirección, la junta directiva, el gerente, tiene unas expectativas gigantes de a dónde quiere llevar la empresa, pero su equipo directivo no entiende la dimensión de lo que eso significa. Y cuando hablo de empoderar, también requiere un desarrollo de habilidades de pensamiento estratégico en ese equipo directivo que requerimos que realmente sean los que estén convencidos de que eso se puede hacer y que esto fluya. Por lo tanto, el plan es una ruta y una fórmula para correr esa ruta. ¿Cuál es? Un plan de acción que finalmente puede ser un plan de acción flexible, porque como les digo, estamos hablando, digamos, de la planeación estratégica para bebés, que es cada 8 o 9 meses, casi que no es que la cambiemos completamente, pero la revisamos y la reestructuramos, más un equipo motivado e involucrado, que es el que finalmente va a hacer que esto se viva y se sienta. El sexto tipo clave para poder tener un plan estratégico es desarrollar la estrategia de gestión del cambio. Me encantaría, y seguramente al final de mi intervención, les voy a contar un poco sobre, o me gustaría interactuar con algunos de ustedes sobre cómo muchos objetivos estratégicos, por falta de tener una competencia de gestión del cambio, finalmente no se cumplen. Y aquí está la fórmula. La fórmula es que hay que involucrar el lado humano del cambio para que ese tema teórico se dé. Yo les recomiendo mucho una metodología que creo que hemos dictado un par de webinars de este tema, que es la metodología ProSile, es una de las metodologías más reconocidas en el mundo para gestionar los cambios. Y finalmente, esto lo que me va a ayudar es que no solamente esté a nivel de un proyecto o de proyectos claves, sino que como habilidad, así como desarrollamos habilidades para comunicarnos,
habilidades para liderar un equipo, habilidades para trabajar en equipo. Movilizar los cambios, aparte de tener una metodología, es una habilidad corporativa. Seguramente si en este momento yo preguntara cuántos de ustedes tienen incorporado la habilidad y la miden y la definen en sus perfiles de sus equipos directivos de una persona enfocada al cambio o que tenga facilidad para gestionar el cambio, muy pocas organizaciones lo tienen. Y claramente, si sus líderes no tienen esta habilidad, pues la organización como empresa y como parte de la cultura tampoco la tiene. Por ende, hay un alto riesgo de que sus objetivos estratégicos se queden en el papel o finalmente sean muy difíciles de conseguir y requieran mucho control. Es impresionante cómo las organizaciones se han volcado desde el punto de vista administrativo a análisis de riesgos, controles, cuya cosa no es mala, es muy buena. Lo que pasa es que hay que saber tener un equilibrio entre análisis de riesgos y controles y realmente desarrollar la habilidad de autogestionarte, autoevaluarte y liderar los cambios. Entonces, esta habilidad corporativa les va a permitir a ustedes que el plan estratégico realmente fluya de una forma más eficaz. Por último, y después de esta explicación, ya me voy pues, a cualquiera de ustedes que me quiera abrir los micrófonos y podamos hacer un ejemplo de cada uno de estos ítems o una evaluación de cada uno de estos ítems, cómo esto se está viviendo en su organización y cuáles son esos retos. La séptima clave para poder tener un exitoso plan estratégico claramente es el acompañamiento y el seguimiento. ¿Qué pasa en la mayoría de las organizaciones? Tenemos una reunión o varias reuniones con incluso consultores especializados en donde nos definen y nos ayudan a hacer el plan estratégico, en donde ese plan estratégico está muy bien estructurado y soportado, con capacidad instalada, con análisis de tendencias, con todo lo que hemos aquí recomendado. Y hay planes operativos que aterrizan ese plan estratégico para saber qué hago, pero no hay un ejercicio de acompañamiento en el día a día, en esos momentos en los que uno dice, venga, esto como que no va a ser viable y las dificultades del día a día realmente me retroceden o me convierten en un detractor de esas situaciones. Entonces, en esa orden de ideas, tenemos que generar mecanismos de acompañamiento. Esos acompañamientos no son el seguimiento que se hace mensual con el equipo directivo, no. Son espacios en donde el líder del proceso con el equipo operativo que va a aterrizar cada una de las acciones de la estrategia hace ejercicios de alineación y de retroalimentación y de gestión de resistencias y de dificultades para que finalmente cuando se llegue a la reunión mensual o trimestral de seguimiento, las cosas no se presenten como algo que realmente no se hizo y no fluye adecuadamente. El seguimiento realmente permite si vamos por el buen camino o no vamos por el buen camino. Y claramente puede hacerse de forma cualitativa o cuantitativa. Yo recomiendo que la mayoría de las actividades se midan, o sea, la mayoría de los objetivos estratégicos, a veces se comete un error muy común, y es que se miden por el número de actividades ejecutadas y no se miden por el cumplimiento del objetivo estratégico. Sé que a muchos de ustedes les va a pasar que un objetivo es a 3 años, pero debemos poner metas por periodos. O sea, por ejemplo, si yo tengo un objetivo que es el que les venía mencionando, implementar una cultura enfocada a la humanización, bueno, ¿qué vamos a lograr para el año 2022 en el primer semestre? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, el servicio más crítico es el servicio de urgencias en el punto de humanización. El servicio más crítico es el servicio, por ejemplo, de ginecobstetricia en temas de humanización. Entonces, nuestra meta para el año 2022, primer semestre, va a ser que el 70% de los trabajadores adopten esta lista de comportamientos que me van a hacer que realmente el servicio sea percibido como humanizado, y esa es mi meta al primer semestre del 2022. Y así voy poniendo metas por cada idealmente semestre y voy gestionando, digamos, la mejoría hasta llegar a la meta final, que seguramente será de un 90 o un 95% para toda la organización al finalizar el periodo del plan estratégico. Entonces,
o sea, este seguimiento tiene que estar siempre enfocado al cumplimiento de las actividades. Se capacitó, se hizo sesiones de coaching, de acompañamiento para transformación, digamos, de hábitos, se hizo, bueno, todas las tareas que estén en el plan operativo, pero veo muchos planes estratégicos que dicen, mi tarea la cumplí en el 98%, pero mi objetivo realmente todavía no lo puedo medir. Entonces, por eso es tan importante mostrar esos objetivos por periodos y mostrar metas de éxito tempranas que nos motiven a seguir trabajando. La retroalimentación es otro aspecto clave en el tema de asegurarse que el plan estratégico se dé y sea una realidad. Esta retroalimentación, debe ser en doble vía. O sea, no solamente en el momento en que se presente la gestión del plan estratégico a la alta dirección, recibir solicitudes desde la alta dirección, sino que también la alta dirección reciba las necesidades y las escuche y las canalice. Eso hace que se desarrollen ciertas habilidades en el equipo directivo digamos, de escuchar a sus equipos de trabajo y saber gestionar sus necesidades, y también del equipo de trabajo de saber mostrar esas necesidades. Y aquí quiero hacer un poco de énfasis, y es que en nuestra experiencia, muchos equipos, muchas personas hacen sus solicitudes en forma de queja, en forma de reclamo a sus directivos. Y a los directivos, pues esto no les gusta porque quieren tener equipos autogestionables, líderes. Entonces, la retroalimentación, por ejemplo, del equipo operativo al equipo, digamos, de jefes o de alta dirección, debe ser un equipo en donde una solicitudes en donde se haga un análisis de mi contexto y unas posibles soluciones con, obviamente, que sean viables. Y así el tema fluye un poco más. Y desde el equipo directivo hacia el equipo operativo, también en nuestra experiencia se debe fortalecer esa ruptura de paradigma de que simplemente por decir que algo se hace, simplemente mágicamente se hace, porque claramente eso no pasa, sino entender y empezar a mirar cómo desde el lado humano yo puedo hacer una comunicación más motivacional y de mayor retroalimentación. Y el redireccionamiento, las actividades que no logramos ejecutar al 100% por diversos factores, ¿qué vamos a hacer para lograr que finalmente se den y cómo las tenemos que reenrutar? No sé si a ustedes les ha pasado, pero es muy común que se logren las metas, pero no a través de las actividades que hicimos. Y todo el tiempo las estamos cambiando porque resultados hay que dar. Y no sé cómo, pero lo logramos. A punta de presión, a punta de estrés, a punta de muchas cosas que a veces sentimos que finalmente nos desgastan y que generan resultados, pero a veces esos resultados no se mantienen de forma motivacional en el tiempo. Entonces, en esa orden de ideas, ese redireccionamiento debe quedar registrado para verificar si realmente esas nuevas acciones que tomamos para poder cumplir las metas del 100% son acciones como buenas prácticas o lecciones aprendidas que vamos a lograr mantener para que ese objetivo estratégico no se caiga a futuro. Me gustaría que alguien del público me contara, hiciéramos un ejercicio comparativo con cada uno de los ítems que tenemos de estos claves para el plan estratégico, cómo ellos lo han vivido o qué les falta por vivir. Y escuchemos un caso de la vida real. Leonardo, bueno, Leonardo, te escuchamos, Leonardo, cuéntanos de ti, qué cargo tienes, en qué organización trabajas y cómo vamos a empezar a hacer ese ejercicio. Yo voy leyéndote la actividad y tú me vas contando un poco qué de lo que yo te he dicho aplican y qué no, y qué tendríamos que cambiar o qué tendrías que cambiar tú en tu organización para lograr. Perfecto, muy bien, muy buenas tardes a todos los presentes. Diana, muchas gracias por el espacio. Mi nombre es Leonardo Garzón, yo soy jefe de gestión humana y procesos de Avalon Pharmaceutical. Avalon Pharmaceutical es una organización que se dedica a la importación y comercialización de dispositivos médicos y de medicamentos en algunos países ya en América Latina. Nosotros estamos constituidos hace alrededor de unos 10 años acá en Colombia, sí. Y pues digamos que hago parte de ese equipo de planeación estratégica de la organización y pues digamos que para poner a disposición un poco del contexto y de lo que tú preguntabas, Diana, estamos pasando en este momento por un proceso de reingeniería
valga la redundancia, de reingeniería de procesos, y parte de esa realidad que nosotros tenemos en este momento es que está descoordinado todos esos esfuerzos y esas capitalizaciones que se pretenden desde la planeación estratégica con el plan operativo. Hay una desalineación muy grande. En su momento yo te preguntaba digamos que en el chat, qué recomendación podría realizar a una organización pues, que tiene dificultades en ese sentido para alinearse de forma práctica a ese plan estratégico, porque pareciera que no hay una consonancia entre lo que se ha planteado, los objetivos estratégicos de la organización y definitivamente ese plan operativo. Y pues digamos que uno de los análisis que nosotros teníamos la oportunidad de establecer digamos que en esos espacios de planeación estratégica, pues en efecto son el tema cultural que a nosotros nos choca tanto, porque somos una organización en la cual, a pesar de estar ya hace algún tiempo constituidos en el mercado y de alguna manera posicionados, tenemos un vacío bastante grande con la alineación a procesos, y eso pues definitivamente nos impacta a nosotros en una cantidad de reprocesos importante, de alguna manera en desubicación del personal en términos de el debido proceso, de una praxis que realmente nos permita a nosotros tener un impacto más favorable en el mercado. Bueno, entonces, gracias por participar, y me gusta, digamos, estos webinars que son un poco más interactivos, porque pues yo les puedo dar, digamos, un ejemplo especial y les puedo dar una teoría, pero no hay como ver esto ya aplicado en la práctica. Bueno, mira, eso que tú me acabas de decir es completamente común y claro, y en nuestra experiencia ha sido muy amplia en ese ejercicio. A nosotros nos llama mucho porque nosotros somos expertos en sistemas de gestión y somos expertos en temas de optimización y de cultura y de transformación cultural. Pero cuando la gente usualmente tiene un sistema de gestión de calidad o, bueno, un sistema integrado de gestión, el plan estratégico a veces es lo que tú acabas de decir, lo hace en el equipo directivo y no hay un director de orquesta que baje y se asegure de dirigir la orquesta para que no solamente se quede el plan estratégico bajándolo al plan operativo, sino que cómo ese plan operativo lo voy a aterrizar en los procesos y en los procedimientos y en los indicadores. Y recordemos que hay objetivos estratégicos que son un proyecto, tienen un inicio y tienen un fin, y hay objetivos estratégicos que son parte de la operación. Entonces, no necesariamente todas las actividades van a, digamos, a terminar en un procedimiento o van a terminar en un indicador a nivel de proceso. Entonces, te voy a decir los 5 pasos que tienes que hacer para lograr esa alineación. Paso número 1, tienes que hacer una revisión de cuáles son las brechas entre los objetivos estratégicos y los procesos, en donde evalúas cada objetivo a nivel de proceso, qué en el proceso va a soportar cumplir ese objetivo estratégico. Este primer paso parte del supuesto de que el plan estratégico está bien estructurado y está acorde con lo que hemos hablado, el análisis del contexto, la tendencia, todo esto. Paso número 2, apenas encuentres e identificas esas brechas, lo que tienes que hacer es reformular los objetivos de los procesos para que estén alineados con el objetivo estratégico. Si las actividades o las estrategias dentro de ese objetivo estratégico son estrategias de operación cotidiana, no son proyectos, porque si son proyectos, pues claramente no puedes poner un objetivo estratégico desde el punto de vista de objetivo de un proyecto. El paso número 3, apenas incluyas el objetivo, tienes que ajustar las actividades. ¿Qué actividades tengo que cambiar hoy para lograr esa meta que me he puesto en los objetivos estratégicos? El cuarto paso es, ¿qué mecanismos de control? Aquí quiero ser muy enfática. Miren, a mí me aterra y me admira cómo en Colombia y en Latinoamérica en general tenemos una cultura del control ineficiente, o sea, demasiados puntos de control y realmente se gasta más tiempo poniendo el punto de control que realmente lo que me aporta. Entonces, control eficiente. Y el quinto paso es el indicador desde el nivel de actividad crítica y el de nivel de proceso que me va a medir que también estoy haciendo esa operatividad para poder cumplir con el objetivo estratégico. No sé si respuesta a tu inquietud.
Hola, sí, sí, en efecto, logras abordar mucho de lo que nosotros pues estamos viendo en este momento. Creo que hace parte también digamos que el tema de reformular esos objetivos estratégicos y tenemos nosotros una situación pues muy coincidente con lo que tú estás diciendo y es que muchos de esos objetivos se han alineado a temas de proyectos de alguna manera desagregado y eso pues obviamente nos ha generado una dificultad bastante grande para consolidar realmente una coherencia entre lo que se tiene que hacer y lo que se planea. Sí, la recomendación de Leonardo es que tengas un director de orquesta, ojalá un externo, que sea muy neutral y que tenga una visión estratégica muy clara y pueda hablarle al gerente, que no le dé miedo que lo echen, porque eso pasa con mucha frecuencia, hablarle, digamos, al resto del equipo para que el tema fluya. Esa es mi sugerencia y mi clave. Me gustaría dar la oportunidad a otra persona que para el segundo tema que hemos hablado de lo que hemos trabajado, que es el tema de análisis de tendencias. Alguien más que quiera postularse para ver cómo hoy ha implementado su análisis de tendencias en su diseño de plan estratégico. Bueno, muy bien. Entonces, si quieres, seguimos contigo. Vamos y seguimos contigo para poder hacer el ejemplo completo. ¿Te parece, Leonardo? Sí, perfecto, está bien. Te voy a hacer una pregunta súper puntual y cuenta y pues nos respondes de forma también muy concreta. ¿Cómo ha sido el ejercicio del análisis de tendencias en tu diseño del plan estratégico? Bueno, realmente, digamos que el análisis se ha hecho a partir, digamos que de una metodología muy básica. Nosotros iniciamos con este ejercicio a través de, pues, primero de unas indicaciones del CEO y consolidamos un equipo interdisciplinar que está compuesto por las cabezas digamos que de la organización y lo establecimos, digamos que a partir de un DOFA y en su momento, pues, el escenario nos apuntó pues primero a una cantidad de objetivos estratégicos, pero muchísimos, en el cual pues a partir del análisis que nosotros tenemos de las causas, de todo lo que tiene que ver con el control de riesgos que tú en su momento comentabas y de todo, digamos que todo el andamiaje de lo que nosotros tenemos en términos de tecnología e infraestructura, pues cuál era la capacidad instalada que nosotros teníamos pues, para dar cumplimiento a esos objetivos estratégicos que se plantearon. Digamos que ese fue el panorama en líneas generales en el cual se estableció ese ejercicio de planeación estratégica o de plan estratégico, en el cual pues estamos en este momento en una consolidación grande de información que nos permita pues obviamente aterrizar esto a ese plano operativo y pues realmente capitalizarlo en términos de resultados. Ok. Bien, qué pena contigo, pero no me quedó claro. Ya entendí cómo hiciste todo el ejercicio del plan estratégico. Me parecería interesante entender el tema más de cómo incorporaste el análisis de tendencias. Entonces, por ejemplo, no, hiciste una vigilancia tecnológica sobre las tendencias en el sector de dispositivos médicos. Me dijiste que trabajabas, ¿cierto? Y lo hicimos a través, digamos, de una investigación en universidades, yendo al Congreso de última tecnología de tal cosa, o sea, un poco cómo sería ese ejercicio de análisis de tendencia puntualmente. O sea, ¿hicieron vigilancia tecnológica, por ejemplo, o vigilancia de tendencias? No, realmente creo que desfasados en ese tema. O sea, y lo que te comento realmente muy transparente, se hizo a través de un escenario en el cual pues se comenzó la validación a partir de unas evidencias de necesidad interna de la organización, pero nosotros no tuvimos un consultivo de fuentes externas ni un análisis externo para ese ejercicio. Ok, digamos que a veces uno dice, no, esto es muy sofisticado, yo no tengo tiempo ni plata para ese tipo de cosas. No necesariamente se necesita tiempo ni plata para hacer el análisis de tendencias. Uno está en el sector y sabe dónde puede conseguir información sobre el tema. ¿Lista? Vamos entonces a hablar con Esmeralda, que creo que había alzado la mano Esmeralda en los últimos minuticos. Cuéntanos tú cómo en tu experiencia de plan estratégico has incorporado el componente de innovación. Gracias por la oportunidad. Pues tenía una pregunta puntual, no sé si puedo retomar con la pregunta antes de lo que me decías. Es que claro. de lo que le contestabas al compañero anterior, tú decías que cuando los objetivos estratégicos casi que son proyectos, eso nos pasa mucho aquí en nuestra institución,
Y yo siento, Diana, que los proyectos a veces hace que tú sientas que tienes negocios dentro de tu negocio, porque la gente que ejecuta el proyecto resulta haciendo interacciones diferentes por los tiempos, por los cumplimientos del proyecto en sí. Entonces, cuando, en el caso de nosotros que somos una fundación y hacemos bastantes proyectos, siente uno desde estas áreas de aseguramiento, de sistema de gestión, uno siente que tiene varios negocios dentro, y entonces me interesaría mucho conocer tu concepto acerca de cómo alinear esos procesos que se dan dentro de los proyectos y armonizar y que de todas maneras sintamos que tenemos un solo plan estratégico, unos procesos base. Bueno, ¿cómo sería eso desde tu experiencia? Ok, eso me parece una muy buena pregunta. Bueno, mira, cuando una empresa, digamos, tiene proyectos, que de hecho casi todas las empresas tenemos proyectos internos, pues finalmente somos empresas de mixtas, ¿no? Pero empresas en las que tenemos una operación cotidiana, pero adicionalmente creamos proyectos para mejorar nuestro producto, para mejorar nuestros servicios, para implementar un software, para que de hecho pues hace parte de responder, como tú bien lo has dicho, a los objetivos estratégicos. Y ahí el talón de Aquiles es la capacidad estará de todo el equipo operativo y del equipo de líderes. Entonces, cuando se tiene ese tipo de figuras, hay una metodología que es la metodología del 10 o del 15%, en donde los espacios de ese 15% del tiempo se designan a esa parte, digamos, de proyectos y de gestión de esos proyectos, y no afecta porque se rediseña la operación de los procesos para que obviamente sigan fluyendo y no afecta la operación de los proyectos. No sé si eso era lo que tú me estabas preguntando o respondí tu inquietud. Sí, en parte. Digamos que cuando la ejecución de esos proyectos, por ejemplo, en el tema de las contrataciones, entonces, en Sí. general, uno tiene como el talento humano, las contrataciones se hacen de una forma, en unos tiempos, pero cuando se hace un proyecto, por ejemplo, en el caso de la fundación que contrata con el Estado, por ejemplo, entonces las contrataciones en el proyecto fluyen de una manera diferente, incluso la selección del personal tiene que ser más veloz o menos o con más cosas que no se tenían previstas. Entonces, cuando vas a levantar los procesos, resulta que casi que por cada proyecto tengo que, o la pregunta es, ¿tendría que entonces mirar sus procesos de contratación y selección por cada proyecto que hago? Esa sería Bueno, como la ese es tarea. un tema muy particular de la operación de tu negocio. Te lo voy a responder muy rápidamente. No, yo creo que en el caso, pues digamos que no tiene que ver directamente con el tema estratégico, sino, claro, me imagino que hay un objetivo estratégico que es mejorar los tiempos de contratación para gestión efectiva de los proyectos, me estoy imaginando. Entonces, claro, cada proyecto tendrá sus particularidades, o sea, ahí la operatividad y el plan de la operación es que en cada caso se haga un análisis de qué tan rápido y podamos tener una capacidad operativa para responder. Pero eso que me estás preguntando es materia de una consultoría por ahí de unas 5 o 6 horitas y no te la podría responder en este escenario. Pero Diana, Entonces, gracias porque me has dado de todas maneras puntos clave. ok, bueno, y me gustaría entonces que me cuentes cómo has incorporado el tema de innovación al tema de tu plan estratégico, o sea, cómo ese componente está dentro de tu plan estratégico, que era lo que queríamos hablar en ese momento. Bueno, mira, nosotros tuvimos una experiencia puntual en la Fundación María Luisa de Moreno porque en el año 2019 no había pandemia, no había empezado nada, terminamos nuestro plan estratégico y en ese plan contemplábamos a más largo plazo, como a 5 años, en algún momento implementar la parte virtual. Nosotros tenemos fundaciones en otros países y decíamos, bueno, nos va a tocar hacer como un aula virtual, como para interactuar con ellos más fácilmente, pero a 2019 te cuento que lo veíamos como a 3, 4 años y era algo en ese momento para nosotros innovador, pero dijimos despacito porque la gente casi no es virtual, la gente casi no. Eso te lo hablo septiembre de 2019, con pandemia en el 2020, en marzo y abril, perdidos, angustiados, empezamos pues mucha gente en casa, tiempos había, entonces empezamos a implementar la parte de innovación con esa aula virtual, la volvimos un campus
empezamos el proyecto y a hoy en el 2022 ya todo el mundo, pues donde hay fundaciones en otros países, nos comunicamos por ahí, hacemos capacitaciones por ahí, tenemos proyectos por ahí, ya todo el mundo está como muy virtualizado. Entonces ese fue un objetivo que nos trazamos en el plan a largo plazo y con la pandemia tocó ejecutarlo a los 5 meses. Qué bien. Mira, aquí acaba de pasar algo muy interesante y es que cuando Esmeralda me dice, yo le pregunto a Esmeralda, Esmeralda, ¿cómo incorporaste el componente de innovación en tu plan estratégico? Ella me da un ejemplo de innovación, pero el enfoque que yo les quiero transmitir a ustedes es que la innovación es casi que en sí mismo un objetivo estratégico. O sea, casi que yo debería incluir, si no lo tengo, un objetivo estratégico en donde diga implementar la cultura de innovación y un proceso de innovación. ¿Para qué? Para que no sea un caso puntual bajo una necesidad puntual, sino que sea una cultura de innovación. O sea, que mi modelo de negocio, que mi dinámica del negocio esté incorporada al componente de la innovación. Entonces, me ha pasado un montón eso que me acabas de decir, que son casos puntuales de innovación, especialmente en temas de productos y servicios, pero no está como un objetivo estratégico. Bueno, y creo que ya nos vamos al tiempo de preguntas, ¿cierto, Dieguito? Entonces, bueno, te escucho las preguntas y respondo. Hay una primera pregunta que le hizo Leonardo y nos preguntaba, ¿qué recomendación podrías realizar a una organización que tiene dificultades en ese sentido? El sentido es cuando estabas hablando de cultura organizacional para alinearse de forma práctica con el plan estratégico. Ok, bueno, creo que eso ya lo respondí, ¿cierto, Leonardo? La otra pregunta es que, por favor, recordar la metodología que tú habías mencionado, que ya habías trabajado en otros webinars. ProSci. Creo que ya lo habíamos escrito aquí. ProSci. No, no. Es una metodología de gestión del cambio. Aquí la acabo de escribir en el chat. ¿Alguna otra pregunta? Hay otra pregunta de Orlando Solarte. ¿Cuál es el proceso para asesorías en planes estratégicos? Orlando, digamos que, o sea, ¿quieres un plan estratégico? O sea, ¿quieres una asesoría en plan estratégico? ¿O es más, cuál es un paso a paso que uno debería hacer en un ejercicio de plan estratégico? ¿Me aclaras, por favor? Ah, ok. Entonces, si es más que quieres un tema de asesoría, pues ya internamente Diego te toma los datos y te contactamos para poderlo hacer. Hay una nueva pregunta. Nirvana León ¿Sí? pregunta cómo sería la asesoría de la metodología establecida en CAWAC para la planeación estratégica. Ok, eso es, digamos, como una pregunta más técnica de obviamente, utilizar el módulo de CAWAC con toda esta estructura metodológica. Ahí sí nos tocaría hacer como una sesión individual contigo, si eres cliente de CAWAC, para explicarte cómo cada uno de los componentes de CAWAC te ayuda a cumplir con este tema metodológico de estas claves que les estoy contando. Bueno, creo que ya no hay más preguntas, no hay más participantes que nos quieran contar cositas de su organización. Pues para mí ha sido un placer al menos contarles esto. Les van a las personas que llegaron a este webinar, les van a hacer llegar un ebook que hemos escrito para que ustedes lo conozcan, lo consulten en nuestra página y se sientan libres de preguntar todo lo que quieran sobre el tema del plan estratégico, de cosas muy puntuales, estamos para servirles. Entonces, una feliz tarde para todos y bueno, muchas gracias por participar.